Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor para compartir con todos vosotros estas riquezas de Cristo. Y como siempre queremos comenzar poniendo este tiempo en las manos del Señor para que todo lo que hablemos realmente sea Dios mismo el que, como dice la palabra, que si Dios no es el que edifica, en vano trabajamos los edificadores. Sin que, Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias por tenernos aquí, Señor. Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Gracias que hoy tenemos un Dios que habla. Por eso en esta mañana, Señor, háblanos tú. Señor, te pedimos que tú ate al enemigo y aún libere el espíritu de cada uno de los radioyentes, Señor, para que podamos oír tu palabra. Señor Jesús, en esta mañana estamos muy agradecidos a ti. Por eso realmente confiamos en tu persona maravillosa. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos en la segunda parte de un bosquejo que es en cuanto a andar en el Espíritu. El tema general de esta serie de bosquejos, que son 8, estamos en el tercero, es tomar a Cristo como nuestra persona y vivirlo en y para la vida de la Iglesia. Y hoy estamos en el mensaje número 3. Vivir a Cristo al andar conforme al Espíritu para la vida del cuerpo. Qué punto más maravilloso. Vivir a Cristo al andar conforme al Espíritu con un propósito para la vida del cuerpo. Qué maravilloso de que hoy estamos en su cuerpo, somos miembros de su cuerpo. Los dos bosquejos anteriores fueron también muy ricos, muy disfrutables, muy interesantes. Experimentar la obra central de Dios, que Él desea forjarse dentro de la humanidad. Y el segundo es hacernos columna en el templo de nuestro Dios. Y aquí estamos para vivir por el Espíritu. Había 4 versículos en el mensaje de la semana pasada, en la parte que nos tocó, 4 versículos muy interesantes en cuanto a vivir a Cristo, 4 versículos que todos debemos de saber. Y es Juan 6:57, también estaba Juan 14:19, Gálatas 2:20 y Filipenses 1:21. Os los voy a leer. Bueno, en la parte decía que en el Nuevo Testamento hay 4 versículos principales que revelan el asunto de vivir a Cristo. Y como dijimos, Juan 6:57, que dice así: como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, dice así: asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Qué maravilloso de que nosotros podemos ser aquellos que vivimos a Cristo por medio del comerle a Él, comer la palabra de Dios. Juan 14:19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros, no dice me veréis, sino dice pero vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y Gálatas 2:20, que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso de que podemos decir en esta mañana: Señor, yo quiero ser una persona que vive por ti, que depende de ti, que se deja guiar por ti. Ese es el deseo de Dios. Por eso cada día, cada mañana necesitamos consagrarnos al Señor, tener un nuevo comienzo. Señor, gracias que tú me das un nuevo comienzo. Y como dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que qué maravilloso que tenemos estos 4 versículos. Juan 6:57, Juan 14:19, Gálatas 2:20 y Filipenses 1:21. Bueno, y comenzamos aquí ahora, ya que nos quedamos en la letra C del punto Romano 2.
Dice así, el espíritu mencionado en el versículo 4 es el espíritu humano, dice, regenerado, el cual mora el espíritu en nuestro espíritu y con el cual está mezclado. Esto corresponde a 1 Corintios 6:17, pero dice en Romanos 8:4, para que el justo requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se supone que ya nosotros tenemos que ser personas que viven en el Espíritu, porque hemos sido comprados. Nosotros estábamos muertos y sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero Dios tuvo misericordia y dice que también que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos, pero qué maravilloso que un día Jesús nos dijo, como le dijo a Lázaro, sal fuera. Y nosotros realmente fuimos resucitados en su persona maravillosa. Y dice que nuestro espíritu comenzó a vivir, porque el Espíritu de Dios vino a morar a nuestro espíritu. Por eso ahora necesitamos ser aquellos que vivimos por el Espíritu. Y como dice en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Punto 1 decía, Cristo como el Espíritu está en nuestro espíritu. Al recibir nosotros al Señor, el Espíritu vivificante, porque cuando decimos el Señor Espíritu, porque Él fue transfigurado. Él vivió ese vivir humano como un hombre, pero cuando fue a la cruz murió. Pero dice la Biblia que fue muerto en la carne, pero la vida divina que había dentro de él fue vivificada y llegó a ser el Espíritu que da la vida, con el propósito de entrar en el espíritu del hombre, porque en el principio, cuando Dios le dijo al hombre que el día que comiese del árbol del conocimiento del bien moriría, lo que murió fue el espíritu, que es lo que tenía contacto con el Señor, con Dios. Y el Señor Jesús se hizo el espíritu vivificante, dice en 1 Corintios 6:45, y también en 2 Corintios 3:18 nos dice que el Señor es el espíritu, el 17. El Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Claro, libertad para dejar todos los apetitos de la carne y realmente vivir en el Espíritu para que podamos ser transformados y conformados a Él mismo. Y dice que somos un solo espíritu con Él. 1 Corintios 6:17 es un versículo muy disfrutable, muy clave para que nosotros podamos rumiarlo y hacerlo vida en nosotros. Así que, pero dice el que se une al Señor. Qué bueno que hoy nosotros en esta mañana podemos disfrutar de que somos uno con el Señor. Así que, por tanto, nosotros, hermanos y hermanas, tenemos un espíritu mezclado. Él se ha mezclado con nuestro espíritu. Oh, Señor Jesús, esto es maravilloso. Nuestro espíritu humano mezclado con el espíritu divino. Señor Jesús, la letra D dice, en última instancia la Biblia requiere una sola cosa de nosotros, que andemos conforme al espíritu mezclado. Ya lo hemos visto en Romanos 8:4, que dice que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Siento que estemos repitiendo tantas veces esto, pero es que necesitamos que se nos repita para que se nos grabe en nuestro espíritu y podamos ser aquellos que dependemos del espíritu, poniendo toda nuestra mente y nuestra atención en el espíritu. Dice que la clave para todo se halla en el espíritu maravilloso, quien está en nuestro espíritu regenerado. Es decir, que nosotros hemos sido regenerados y que ha llegado a ser un solo espíritu con nuestro espíritu.
En Juan 3:6 es un versículo muy disfrutable cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo. Dice en 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Qué maravilloso de que nosotros hemos nacido del Espíritu y ahora vivimos por el Espíritu. Punto 2 dice, andar en el Espíritu, esto equivale a hacerlo todo en nuestra vida diaria conforme al Espíritu. Es decir, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hablemos, andemos, vivamos, debe de ser por este Espíritu. También otra vez nos viene el Romanos 8:4. El Romanos 8 es un capítulo que nos habla de vivir una dependencia totalmente del Espíritu. El Espíritu santificador, ese Espíritu que nos está vivificando todo nuestro ser. Y todo es por medio de vivirle a Él, de expresarle a Él. El 3 dice, vivir en el Espíritu, esto consiste que nosotros permitamos de que Cristo nos llene. Tenemos que decir, Señor, me abro a ti. Soy un vaso que tú quieres llenar. Señor, te permitimos que tú nos llenes y nos sature hasta que nos pueda impregnar todo nuestro ser y que tú mismo puedas ser expresado a través de tus hijos. Necesitamos este saturar y este impregnar. Oh, Señor Jesús, nosotros, como hablábamos, no sé si en este mensaje o en el anterior de la semana pasada o otro, nosotros vemos que está el reino de vegetal, está el reino animal, está el reino humano, pero qué maravilloso de que aquellos que hemos nacido de nuevo, ahora estamos en el reino de Dios. Si nosotros realmente somos humanos es porque nacimos de nuestros padres que son humanos, pero ahora nosotros hemos nacido de Dios y estamos ahora en el reino de Dios, en el ámbito divino. Esto es algo maravilloso. Por eso, queridos hermanos, nosotros somos aquellos que podemos expresar a Dios en nuestra vida diaria. Dice en Efesios 3:17, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, por medio de haber creído, de haber recibido y de haberse mezclado el Espíritu en nosotros, a fin de que nosotros podamos estar bien arraigados y cimentados en amor. Oh, esto tiene que animarnos y tenemos que disfrutar esta realidad, hermanos y hermanas. El punto 4 dice, la morada mutua, mencionado en Juan 15:4 y 5, eso es la práctica de andar conforme al Espíritu, conforme al Espíritu. Y esto habla de Juan 15:4 y 5 cuando habla de la vid verdadera. Nosotros somos esos pámpanos que estamos en la vid. Así que, queridos hermanos, maravilloso de que hoy nosotros podamos ser esos pámpanos para dar fruto por medio de expresar a Dios. El punto 5 dice, cuando nosotros andamos conforme al Espíritu, espontáneamente, dice que llevamos la cruz. Señor Jesús. En Mateo 16:24 dijo el Señor, dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Necesitamos ser aquellos que nos negamos a nosotros mismos, a nuestros asuntos, a nuestros apetitos carnales, a nuestras ambiciones, a todo lo que nosotros seamos que no sea Cristo. Realmente nosotros necesitamos negarnos a sí mismos y tomar, ¿qué? La cruz. Y dice el Señor, y sígame. Señor, yo quiero ser un seguidor tuyo. Yo quiero ser una persona que te sigue, que sigue al Cordero por donde quiera que va, que oye la voz de su pastor. Oh, nosotros como esa oveja
ese rebaño, necesitamos seguir la voz del pastor. El punto 6 dice también, todo lo que nos sucede pone a prueba si a ver realmente andamos en el Espíritu, si andamos conforme al Espíritu o conforme a la carne. Eso nos pone a prueba. Todos podemos saber realmente si vivimos por el Espíritu o no estamos viviendo por el Espíritu. Si estamos agradando a Dios o no estamos agradando a Dios. No podemos decir, bueno, yo es que el Señor sabe. Sí, y tú también lo sabes y yo también lo sé. Así que Pablo por eso dice, así que hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Así que, queridos hermanos, necesitamos negar nuestra vida del alma y ser sinceros delante del Señor. Señor Jesús, yo no puedo, pero yo necesito tu fuerza. Yo quiero que tú seas mi vida. Señor, que tú seas, porque Él está en nosotros. Y Cristo cuando vivió en la tierra, Él venció al enemigo. Él derrotó todas las tentaciones. Él salió victorioso en todo. Él vivía al Padre, hablaba al Padre, expresaba al Padre. Todo realmente estaba vencido en Él. Dice que Satanás, dice el enemigo viene a mí y nada haya. ¿Por qué? Porque Él era una persona que estaba en el Padre. Como también Pablo después dice, siendo hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Qué maravilloso que Pablo llegó a decir también que Él se hallaba en Él, vivía en Él, se expresaba en Él. Así que esa persona maravillosa hoy vive dentro de nosotros y así que nosotros no podemos decir yo no puedo vivir a Cristo, porque el que vivió, el que logró, el que obtuvo, está hoy todo dentro de nosotros y nosotros podemos, como dice la Biblia en Timoteo, echa mano de la vida eterna, esa vida eterna que está en nosotros. Y como dice en Romanos, que lo hemos leído muchas veces, que no somos los que andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice en Romanos 8:5, porque los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son, debemos de hacer propio este versículo, porque los que somos según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Necesitamos poner todo en las cosas del Espíritu. Seguimos adelante. Punto 7. Dice, la mejor manera de callar a Satanás es andar conforme al Espíritu. Lo ponemos rabioso, lo ponemos nervioso. Y realmente cuando una persona vive en el Espíritu, todo a su alrededor, realmente el enemigo no puede hacer nada. Nada. En Apocalipsis dice, mira qué versículo más rico, en el capítulo 12, versículo 11, dice, y ellos le han vencido. ¿Quién son ellos? Nosotros. En este versículo nosotros podemos poner, y nosotros le hemos vencido. ¿Por causa de qué? De la sangre del Cordero. La sangre del Cordero que nos ha limpiado. Y de la palabra del testimonio de ellos. Y dice que despreciaron la vida de su alma hasta la muerte. Nosotros tenemos que despreciar nuestra vida del alma y vivir ahora por el Espíritu. Señor Jesús, esto queremos que tú lo logres en nosotros. Nosotros reconocemos que no podemos, que no tenemos fuerza, pero tenemos poca fuerza y no hemos negado tu nombre. Y Señor, queremos que tú logres esto aquí en la tierra. Málaga tiene que ser ganada para Cristo y la Iglesia. Señor Jesús, por eso nosotros queremos ser esos luminares, esa sal en la tierra, esa luz del mundo. Por eso necesitamos, Señor, que tú nos satures por completo por medio de tu Espíritu. Señor Jesús, la letra E. Hemos leído la letra D y ahora estamos en la letra E. Dice, necesitamos una perspectiva clara de los cielos para que lo que el Señor desea es un grupo de personas que ande conforme al Espíritu. Un grupo de personas. Él está buscando un grupo de vencedores que lleven a cabo su propósito, su plan. Yo estoy sintiendo en estos días
de verdad, porque hemos estado metidos en un tema en cuanto al nazareato, el ser nazareno. Necesitamos ser esos nazareos de hoy que se consagran voluntariamente a Dios. Y la semana que viene voy a hacer un paro en estos bosquejos. Nos vamos a terminar el 3, pero voy a hacer un paro porque voy a compartir en cuanto al nazareo. Cómo Dios está necesitando dentro de la iglesia un grupo de vencedores, de nazareos que vivan conforme al deseo del corazón de Dios, que son uno con el Señor. Y la verdad que es un tema muy interesante. Yo he estado súper cautivado y tengo que decir, no, esto tengo que compartirlo. Esto que yo estoy disfrutando, no podemos callarlo. Así que la semana que viene posiblemente, si el Señor lo permite, compartiremos de ese punto. La letra F dice, la preocupación principal de todos los hermanos que llevan la delantera en las iglesias, que son responsables, dice que deberían ser aquellas personas que ayudan a los hermanos y a los hermanos a Cristo, a que los hermanos anden en el Espíritu en su vida diaria. Necesitamos perfeccionar a los santos. Eso realmente es lo que dice la Biblia. Dice que Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros, no para enseñorearse, no para controlar ni gobernar, sino dice el versículo que le sigue, sino para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que llegue a la estatura de un varón perfecto, a la unidad de la fe, para que podamos ser aquellos que andamos en el Espíritu. Así que estos hermanos dotados están para perfeccionar a los santos. Eso es algo maravilloso, Señor Jesús, para que sean aquellos que anden en el Espíritu, Señor Jesús, que andan en el Espíritu en la vida diaria. Cuando nosotros no andamos conforme al Espíritu en nuestra vida diaria, ¿qué es lo que ocurre? Que andamos conforme a la carne. Por eso necesitamos ser realmente guiados por el Señor. Como dice en Romanos 8:5, lo hemos leído, porque los que son según la carne, ¿dónde ponen la mente? En las cosas de la carne. Pero los que son según el Espíritu, ponen su mente en las cosas del Espíritu. Señor Jesús, maravilloso, porque la mente, dice el Romano 8:6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Aquí en la letra F, el punto 1 dice así, según Romano 8, todo lo que no sea conforme al Espíritu es conforme a la carne. Todo lo que no sea conforme al Espíritu es conforme a la carne. Aquí no hay nada intermedio. El Señor le dijo en Apocalipsis a esos vencedores, le dijo, os quiero o frío o caliente, mas a los tibios los vomitaré de mi boca. Realmente el Señor quiere que seamos esas personas ardientes en espíritu. Hay únicamente, dice, dos fuentes y dos condiciones propias de nuestro vivir diario. ¿Qué es? El espíritu y la carne. Dos condiciones. O vivimos en el espíritu o vivimos en nuestra mente, en nuestra carne, en nuestro ser caído. Oh, qué terrible de que nosotros, que hemos sido sacados de la oscuridad, de la tiniebla, volvamos otra vez, como le dijo Pablo a los Gálatas insensatos. Otra vez os volvéis a los rudimentos. ¿No recibisteis el Espíritu ¿cómo recibisteis el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír por fe? Por el oír por fe. Amén. Señor Jesús, la letra H dice así, otros aspectos de nuestra vida cristiana, tales como predicar el Evangelio, deberían ser el resultado de que andamos conforme al Espíritu. Un indicio de que nosotros realmente somos personas que vivimos en el Espíritu
es porque predicamos este evangelio, porque deseamos que lo que nosotros estamos disfrutando, hemos sido salvados, hemos sido librados, podemos compartirlo con otras personas, para que, dice, el justo requisito de la ley se cumpliese. Maravilloso, Señor Jesús. Dice el punto 1, si nosotros practicamos el andar continuamente, andar en el Espíritu durante el día, todo lo demás será producido espontáneamente. Dice que todo lo demás será producido espontáneamente. Nosotros, como dice en Mateo 5, dice que si nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, dice, que vendrá por añadidura. Nuestra predicación del Evangelio y nuestro pastoreo, el cuidarnos unos a otros, esto debería ser el resultado de que somos aquellas personas que estamos andando conforme al propósito de Dios, conforme al Espíritu. En Mateo 24:14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones. Si nosotros no somos aquellos que estamos entrenados, ejercitados a vivir en el Espíritu y hablar al Señor y expresarle a Él, no vamos a ser aquellos que predicamos el Evangelio del reino a todas las naciones, hasta los fines de la tierra. Señor Jesús, oh hermano, necesitamos ser uno con el deseo del Señor, y entonces dice que vendrá el fin. Juan 21:15 dice así, entonces, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Queridos hermanos, esto nos lo está hablando hoy el Señor a nosotros. Él otra vez el 16 dice, y volvió otra vez el Señor a decirle por segunda vez, Simón, Pepe, Cristóbal, Encarni, María, Jonás, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo otra vez el Señor Jesús, pastorea mis ovejas. Queridos hermanos, necesitamos pastorearnos, el cuidarnos los unos a los otros. Y el 21:17 dice, y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Y dice que entonces Pedro se entristeció que le dijese. Así que hermano y hermana, no te entristezca que te diga otra vez el Señor estas palabras. Dice que le dijera la tercera vez, ¿me ama? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Bueno, queridos hermanos, nos queda todavía un poquito de puntos aquí. Entonces vamos a hacer un poquito de paro, vamos a escuchar una canción y seguimos ahora después compartiendo de este tema tan interesante del poder, ser aquellas personas que vivimos por el Espíritu. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
el universo muestra de tu nombre el gran poder, pero a los perdonados, oh Jesús, qué dulce es. Jesucristo, nombre amado, eres bálsamo al dolor. En tu nombre conquistamos el glorioso Salvador. Amén. Señor Jesús, dice Jesucristo, Padre amado, dice, eres bálsamo al dolor. Qué maravilloso de que tenemos un Cristo que es bálsamo al dolor. Bueno, queridos hermanos, como siempre después de esta canción, quiero recomendaros un Nuevo Testamento que está traducido al original griego, que tiene 9.500 notas explicatorias, y todas esas notas están escogidas de los padres de la Iglesia que nos han precedido desde Lutero en adelante, con unos bosquejos cada libro. Lo estamos enviando gratuitamente y sin compromiso a todos los hermanos y hermanas que lo soliciten. Y también una colección de 7 libros, muy rico, de verdad. Y esto lo podéis solicitar al número de teléfono 951-094-888. 951-094-888. Tenemos correo electrónico evida4@gmail.com. evida4@gmail.com. O también puede escribirnos un WhatsApp, también al 637 87 99 66. Muy sencillito el número para aprenderlo. 637 87 99 66. Así que podéis solicitarlo y se os enviará gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor. Bueno, seguimos con el punto I de aquí de este bosquejo. Y dice así: nuestra preocupación principal no debería de hacer cómo hacer las cosas, sino ver que Dios desea un pueblo que viva a Cristo al andar conforme al Espíritu. Porque en cuanto al hacer y todo lo tenemos muy claro, porque en Efesios 2:10 nos lo dice porque somos su obra maestra, somos su hecho a hechura de suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Él ya preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nosotros lo único que necesitamos es permanecer en el Señor, permanecer en Dios. Cuando nosotros permanecemos en Él, Él fluye a través de nosotros y Él es el que edifica la iglesia. Yo edificaré mi iglesia, maravilloso, Señor Jesús. Así que necesitamos ser esas personas que dependemos totalmente en el Señor. El J dice, a fin de que nosotros podamos ser aquellos que exhibimos a Cristo en las reuniones, debemos ganar a Cristo en nuestra vida diaria y andar conforme a su corazón, conforme al Espíritu. 1 Corintios 14:26 dice, ¿qué hay pues, hermano, cuando os reuní cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene enseñanza? ¿Tienen revelación? ¿Tiene lengua? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Qué maravilloso que nosotros podemos ser aquellas personas que estamos para ser aquellos que edificamos. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Oh, esto es algo maravilloso. Dice, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él.
Esto es algo maravilloso, esto tiene que animarnos. El apóstol Pablo era una persona que vivía completamente por medio de la persona de Cristo. El 12 también nos anima el apóstol Pablo, 3:12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya sido perfeccionado, sino que prosigo. Perdón. Tenemos que ser aquellos que proseguimos por ver si logro aquello, por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Necesitamos ser aquellas personas, que nos asimos de Cristo. Señor Jesús. La letra K dice, los que llevan la delantera, digamos los que están ahí al frente, los que son esos hermanos responsables, que velan por la grey, por los hermanos, porque Pedro dice, mirar por la grey de Dios, es decir, lo que tú estás cuidando, lo que estás pastoreando, lo que estás realmente cuidando, es la grey de Dios, Señor Jesús. Por eso, ahí cuando habla de estos ministerios, dice, y el mismo Dios de paz puso a uno como, ¿quién es? El mismo Dios fue el que puso a uno como apóstol, profeta, maestro. Así que nadie se ponga ahí por propia cuenta, Señor Jesús. Dice que necesitan principalmente andar por el Espíritu en su vida diaria y ayudar a que otros puedan entrar en esta clase de vivir. Maravilloso. Necesitamos ejercitarnos para ser aquellos que pastoreamos, que cuidamos la grey de Dios. Señor Jesús. Eso es maravilloso. Y claro, todo esto son aquellas personas que viven por el Espíritu y no conforme la carne, ¿verdad? Señor Jesús. Hay aquí un versículo que dice en Filipenses 3:17, dice, hermano, sed imitadores de mí. Qué maravilloso de que hoy día, si tú dices ser imitadores de mí, no ves lo que te puede caer. Pero cómo Pablo se atrevió realmente a decir, hermano, sed imitadores de mí. ¿Por qué dijo eso? Porque él era una persona que estaba totalmente consagrado a Dios. Maravilloso, de verdad. Dice, y mirad a los que así anda según el modelo que tenéis en nosotros. Es decir, que necesitamos hoy día ser esos modelos que Dios necesita, dice el apóstol Pablo, ser imitadores. ¿Cómo nosotros podemos decir, sed imitadores de mí? Si nosotros realmente somos aquellas personas que vivimos al Señor, podemos decir eso de verdad, porque es lo que Dios desea. Dice, acordaos, dice en Hebreos 7, dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Imitad su fe. Señor, yo he sido imitadores de hermanos que me han precedido, hermanos que realmente tenían un corazón para Dios. Y puedo decir aquí por aquí hasta los nombres, pero que realmente eran unas personas que eran modelos, que sus casas estaban abiertas, sus esposas estaban al servicio allí de los hermanos. Y yo fui muy cuidado por hermanos de esta manera al principio de mi vida cristiana. Y realmente si hoy, por la misericordia de Dios, y no lo digo con orgullo ni con nada con vanagloria, si hoy permanezco en la vida de la iglesia, es gracias a estos hermanos que me pastorearon, que me cuidaron, que me nutrieron, que me cogieron, me abrigaron. Esa es mi fortaleza, de verdad. Esa es mi certeza de que hoy yo puedo decir que fui imitadores de hermanos, pero hermanos que tenían a Cristo y que vivían a Cristo. Señor Jesús.
dice, imitáis su fe. Señor Jesús. 1, dice, los que llevan la delantera necesitan entrar en la verdadera práctica de andar conforme al Espíritu. Señor Jesús, maravilloso. El punto 2 dice, ellos necesitan ayudar a otros. ¿A qué? A equilibrar su disfrute corporativo del Señor con una vida diaria y personal que andan conforme al Espíritu. Señor Jesús, en Filipenses 3:17, otra vez viene aquí apuntado este versículo, dice, hermano, sed imitadores de mí y mirad a los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. El modelo que tenéis en nosotros. La oración la oración incesante, que es la manera que andamos conforme al Espíritu. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Necesitamos ser aquellos que oramos continuamente tocando el corazón de Dios. Señor, toco tu corazón. Oh, Señor Jesús, quiero vivir en el Espíritu. Señor, quiero ser una persona que te agrada. Señor, por eso sigue tú enamorándome cada día más de ti. Señor Jesús, una persona que está enamorada no ve por otros ojos, sino por esta persona, y aún sueña con ella. Tenemos que ser aquellos que soñamos con Cristo. Señor, oh, sigue tú enamorando. Quiero ser aquella persona que te agrada a ti en todo. Señor Jesús, maravilloso. 1, dice, la manera en que andamos conforme al Espíritu es al orar sin cesar. Así como nosotros respiramos sin cesar, nuestro andar conforme al Espíritu equivale a nuestra respiración espiritual. Si tú no puedes dejar de respirar continuamente, el Señor dice orar sin cesar. Tú dices, bueno, ¿y cómo podemos orar? El orar no significa que tú estés hablando continuamente, sino es permanecer en el Señor, permanecer en Él. 2, dice, podemos andar conforme al Espíritu por medio de la oración consistente, incesante y momento a momento. En Lucas, en 18:1 dice, y también le dijo Jesús una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que no desmayéis, dijo el Señor. Necesitamos ser aquellos que andamos conforme al Espíritu. Bueno, entramos ya al punto Romano 3, porque nos queda aproximadamente unos 14 minutos. Y entramos al punto Romano 3. Aquí vamos a hablar sobre en cuanto al cuerpo. Ese vivir en el Espíritu nos lleva a una dependencia del cuerpo. No podemos vivir independientemente, no podemos vivir sueltos, no podemos vivir conforme a yo pienso, yo hago, sino ahora realmente necesitamos vivir en el cuerpo. Señor Jesús, dice el punto Romano 3, cuanto más andemos conforme al Espíritu, más el Dios triuno vivirá en nosotros, a fin de que podamos vivirlo a Él para la vida del cuerpo. Qué maravilloso de que hoy Dios se mueve a través del cuerpo. No quiere gigantes espirituales, Él quiere vivir en el cuerpo. La armadura es para el cuerpo. La victoria la obtenemos en el cuerpo. Cuando andamos independientemente, nosotros realmente somos derrotados. El árbol de la vida nos hace dependiente a Dios y dependiente los unos a los otros. Inmediatamente que el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, es que quiere decir que ya lo sé todo, ya lo he aprendido, se hace independiente. Pero cuando nosotros vivimos en el Espíritu, nos alimentamos del Espíritu, necesitamos
ser dependiente, igual como el respirar. Necesitamos vivir en la vida del cuerpo de una manera dependiente. Por eso dice en Romanos 12:4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros. Por eso dice el versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros, cada uno en particular, los unos de los otros y los otros de los unos. Maravilloso, Señor Jesús. La letra A dice, cuando nosotros andamos conforme al Espíritu a diario, momento a momento, el Dios triuno como el Espíritu, Él tendrá la oportunidad de hacer su hogar en nosotros, establecerse en nosotros y tomar posesión de todo nuestro ser y ocuparlo. Dice en Efesios 3:17, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor. 1. Dice, nosotros necesitamos vivir al Dios triuno permitiendo de que Él more en nosotros, haga su hogar en nosotros, y dice, y haga plena, dice, y haga, tome plena posesión de nuestro ser, por medio de que nosotros andemos en este espíritu mezclado. Señor Jesús. Gálatas, el apóstol Pablo en 4:19 dice, hijitos míos, con qué dulzura hablaba el apóstol Pablo. Era la ternura de Dios fluyendo a través de él. Él decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En vosotros, para que el justo requisito, dice Romanos 8, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Punto 2 dice, lo único, queridos hermanos y hermanas, que nosotros necesitamos hacer es vivir al Dios triuno. Todo lo demás será el resultado espontáneo de vivir a este Dios triuno en nosotros. Si nosotros vivimos a este Dios triuno, este espíritu vivificante dentro de nosotros, será el resultado de nuestra vida diaria. Porque aún el vivir de Cristo en la tierra, ese vivir humano perfecto que Él vivió, hoy está en nosotros. Y podemos ser aquellas personas que vivimos a Cristo y somos la réplica. Ese es el deseo de Dios desde un principio. Por eso en Juan capítulo 12, 24, el 23 dice, mi hora ha llegado ya. Mi hora ha llegado. Él le dijo, cuando estaba en la boda de Caná, le dijo a María, todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. Aún cuando él estaba entrando a Jerusalén, todavía no ha llegado mi hora. Pero aquí él estaba hablando ya de su muerte y de su resurrección. Él dijo, la hora ha llegado, cuando el Hijo del Hombre será glorificado y glorificará al Padre. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Queridos hermanos, ese mucho fruto somos nosotros, la multiplicación del grano de trigo que cayó a la tierra y salió aquella espiga con muchos granos, son exactamente igual que el grano que murió. Dios quiere conformarnos, no estoy diciendo ninguna herejía, Él quiere conformarnos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo, siendo Él ya no el unigénito cuando Él estaba en la tierra, sino al morir y resucitar, llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Juan 14, 19 dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿No es este versículo animante? Pues si este versículo es animante,
Mira el que viene el siguiente, he leído el 19, el 20 dice así, 14:20 de Juan, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Cristo estaba en el Padre, dice, y vosotros en mí. Es decir, que si Cristo estaba en el Padre y nosotros estábamos en el Hijo, nosotros hemos entrado en el Padre con el Hijo. Dice, y vosotros en mí, dice, y yo en vosotros. Y si Él estaba en el Padre, Él y el Padre viene a nosotros como el Espíritu vivificante. Porque el 3 versículos anterior al 20 dice, yo rogaré al Padre por otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con, que era Él mismo, pero estará en vosotros. Esto es algo maravilloso, esto te vuelve loco. Señor Jesús, aquí podíamos quedarnos un rato compartiendo de estos versículos, porque Dios lo que quiere es ser esa mezcla con nosotros. Como dice el versículo 20, os lo voy a leer otra vez, para que lo podamos disfrutar. Dice 14:20, en aquel día, vosotros conoceréis. Hoy nosotros podemos conocer esto, de que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. Señor Jesús, dice Juan 15:4, permanecer en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero, porque separado de mí, nada podéis hacer. Hermano, nada podemos hacer, así que Señor Jesús, tenemos que ser aquellos que permanecemos y vivimos y reposamos en Él. Oh, gracias Señor Jesús. La letra B dice, en Romanos 8 revela de que Dios triuno mora en nosotros a fin de que nosotros le podamos vivir. Este debería ser el enfoque de nuestra vida cristiana. Este debería ser el enfoque de nuestra vida cristiana. La fe, el cuerpo de Cristo, visto en Romanos 12, es el resultado de la experiencia de andar por el Espíritu visto en Romanos 8. El resultado de esa vida del cuerpo es el resultado de esa vida de que hemos estado hablando de Romanos 8, de vivir por el Espíritu. Todos los miembros del cuerpo de Cristo deberían ser personas que andan conforme al Espíritu. Todos. Otra vez viene el versículo 4, de vivir realmente en el Espíritu. Así nosotros, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros. Esto tenemos que verlo, de que somos miembros los unos de los otros, miembros en particular los unos de los otros. Si nosotros vemos esto, la vida de la iglesia es el paraíso de Dios, queridos hermanos y hermanas. Es el paraíso de Dios, porque allí en el paraíso de Dios estaba el árbol de la vida. Pero hoy Cristo en la iglesia es el árbol de la vida. Es el paraíso de Dios. Debe ser un lugar placentero, de disfrute. Señor Jesús, eso debe de ser. Tenemos que orar de que eso el Señor lo lleve a cabo en nosotros. Señor Jesús. Oh, Señor, gracias porque tú eres maravilloso. Punto 2 dice así. En principio, si nosotros no andamos conforme al Espíritu, no podemos tener el cuerpo de Cristo de una forma práctica. La vida del cuerpo es anulada por un andar carnal. Si nosotros andamos con un andar carnal,
si nos introducimos, si el Señor lo permite, de verdad, porque ese es mi deseo, que podamos entrar en una vida de nazareo que vamos a compartir posiblemente la semana que viene. Si nosotros logramos esto, vamos a poner, como he dicho muchas veces por aquí o algunas veces, Málaga patas arriba. De verdad, la gente van a venir a los pies de Cristo, porque realmente Dios necesita esa réplica, esa expresión de Cristo en cada uno de sus hijos. Donde estamos, voy a leer otra vez el punto este. Es el punto 2, dice: en principio, si no andamos conforme al Espíritu, no podemos tener el cuerpo de Cristo de una manera práctica. La vida del cuerpo es anulada por un andar carnal. ¿Qué de ti? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir en cuanto a esto? Queridos hermanos, necesitamos, como se suele decir, ponernos las pilas, tocar el Espíritu del Señor en nosotros. Bueno, seguimos. Rápido, nos queda varios minutos. Todos los creyentes son miembros del cuerpo, pero en el aspecto práctico depende del andar de los creyentes. El andar de los creyentes. 4. Si verdaderamente nosotros andamos conforme al Espíritu, espontáneamente estaremos en la vida del cuerpo. Estaremos en la vida del cuerpo. Señor Jesús. Dice este versículo, Romanos 12:5. Escucha, lo he leído ya varias veces, pero lo leamos otra vez, disfrutándolo y aún orándolo. Así nosotros, siendo muchos, nosotros, queridos hermanos, somos muchos. Somos un solo cuerpo. Y si tú miras tu cuerpo, todos tus miembros están unidos unos con otros. Dice, y somos miembros cada uno en particular, los unos de los otros. Maravilloso. Señor Jesús, voy a leer este punto y unos versículos y ya terminamos. Es el punto que nos queda ya aquí, la letra D del punto Romano 3. Dice: necesitamos ver una cosa, que la meta de la vida de la iglesia, del propósito de Dios, es recobrar a Cristo, quien es la corporificación del Dios triuno, al fin de que Él pueda ser nuestra vida y que Él, quien es el Espíritu, a fin de vivir en nuestro interior y hacernos sus miembros vivos, de modo que su cuerpo sea edificado. De modo que su cuerpo sea edificado. Lo leo otra vez rapidito para que... Dice así. Dice, la letra D dice: necesitamos ver una cosa, que la meta del deseo del corazón de Dios, de la vida de la iglesia, es recobrar a Cristo. Cuando dice recobrar a Cristo, es vivir de nuevo Cristo aquí en la tierra. Recobrar a Cristo, quien es la corporificación del Dios triuno, que mora dentro de nosotros. Dice, a fin de ser nuestra vida, y quien es el Espíritu del vivir nuestro interior, y hacernos sus miembros vivos, de modo de que su cuerpo sea edificado. Dice en Colosenses, Colosenses 2:9, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice, en el cuerpo, hoy, todo habita Cristo corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Dice, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, mas el postrer Adán espíritu vivificante. Y por eso Gálatas 2:20 viene aquí y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la fe, en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado, por todas las coyunturas del rico suministro, y la función de cada miembro, en su medida, causa que el crecimiento del cuerpo.
para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya me estoy pasando, ya voy a terminar así. Para la edificación del cuerpo de Cristo en amor. Este era el último versículo. Así que, queridos hermanos, para mí ha sido un disfrute, un gozo el poder estar compartiendo con vosotros este bosquejo, la necesidad de que seamos las personas que vivimos a Cristo por el Espíritu. Así que hasta el lunes que viene, si el Señor lo permite, estaremos aquí con todos vosotros de nuevo.